Bien, de forma resumida, el ejercicio número uno, el sistema de ventas masiva al detalle, pues se incluyó una tabla de tipo de cliente con un nivel para que se puedan aplicar ciertas restricciones dependiendo del nivel o tipo de cliente. También se añadió una tabla de pago de factura para que una misma factura se le puedan registrar diferentes métodos de pago, especificando el monto de cada uno de estos métodos. También se añadieron algunas otras tablas como de cupones o ofertas que se consideran entre comillas como otros métodos de pago, solo que esto requiere alguna información adicional, como el tipo de descuento, por ejemplo, en el caso de los cupones, si es para un producto, para la factura en general, si es un porcentaje o fijo. Y también se registra cada cupón a nombre de un cliente para así aplicar algunas restricciones. Por ejemplo, la cantidad máxima de cupones que un cliente puede utilizar, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya en cuanto a las restricciones, para una tabla para considerar las combinaciones no permitidas, ya sea entre un método de pago en una factura y un producto, y claro, el nivel al cual estaría siendo afectada esta restricción. Esta otra tabla, pues básicamente configuran los límites de cupones a una factura en un rango de fecha o en algún porcentaje que represente el cupón. También se puede aplicar una restricción directa a alguna categoría en específica de productos para un método de pago en específico. Este es un diagrama de cómo quedaría la base de datos, más o menos así. Y más aquí abajo, pues básicamente se detalla algunas de las pantallas que podríamos utilizar y los procedimientos almacenados. Solamente voy a comentar uno para no alargar mucho el video. Y, por ejemplo, a la hora de generar una factura, pues se valida cada uno de los productos y las ofertas que tienen. Luego se validan cada uno de los cupones para ver si cumple con toda la parametrización que nosotros tenemos. Y pues ya luego se hace un pequeño ciclo para verificar producto por producto, sumar el total a fin de tener el total sin los cupones y con los cupones para validar algunas otras restricciones, como que los cupones no pueden representar cierto porcentaje del costo total o un coste en valor monetario. Bien, entonces continuando con el ejercicio número 3 en el sistema bancario, la implementación que se realizó inicialmente fue agregar algunas tablas como permisos y roles para que cuando un usuario esté solicitando alterar el límite de crédito de un cliente, pues solamente los usuarios que tengan los permisos necesarios para hacerlo lo puedan autorizar. También se agregó el tipo de cliente para que algunas parametrizaciones pues afecten al cliente en base al tipo de cliente que sea. Por ejemplo, aquí tenemos la parametrización de cheque de vuelta, donde evalúa el tipo de cliente y para cada tipo de cliente pues se evaluará un rango diferente de fecha, por ejemplo, los últimos 6 meses o el último año y la cantidad de cheques devueltos que ha tenido. En caso de que en ese rango de fecha haya superado la cantidad de cheque devuelto, pues se le aplicaría la penalización. También, por ejemplo, aquí registramos cada uno de los sobregiros y los pagos a los sobregiros que ha tenido, con tal de poder utilizar estos datos para esta parametrización, que es el uso de los sobregiros y los retrasos en los sobregiros, que básicamente es similar a lo del cheque. En base al tipo de cliente, pues se evaluará 6 meses o un año, dependiendo de la configuración, y pues tendrá pues según lo que se parametrice, pues tendrá un índice de uso y un índice de retraso, en el cual ese valor se utilizará en la tabla de límite de sobregiro para que en base a esos valores y el tipo de cliente, pues se aplique una penalización al límite de crédito, ya sea para aumentarlo, perdón, para reducir una penalización o para aumentarlo, depende el factor de ajuste que uno parametrice aquí en el límite de sobregiro, que como digo, se basa en el tipo de cliente, el índice de uso y el índice de retraso, que es en base a estas dos tablas que están aquí anteriormente. También está la tabla de límite de crédito aplicado, el límite de cheque aplicado, que básicamente registra todas las eh,
todas las restricciones que se han aplicado a un mismo cliente o a una misma cuenta, para que así el cliente pueda visualizar pues todas las penalizaciones que ha tenido. Por ejemplo, aquí vendrían siendo los que son los procedimientos almacenados, para comentar uno de ellos, para no expandir mucho el video. Evaluar límites de sobregiro sería un procedimiento que se ejecuta de manera recurrente a inicio de mes, donde inicialmente evalúa eh, la fecha de revisión de todas las cuentas, y para todas las que se necesite revisar, se va a evaluar. eh, para calcular el límite de sobregiro en base a lo que está parametrizado, pues si dentro del rango ha excedido el límite de sobregiro, pues se aplicaría la penalización, pues, como está parametrizado en la tabla, en el factor de ajuste, ya sea para aumentar o para disminuir. Bien, continuando con el ejercicio número 5 en el sistema para una granja avícola, la solución propuesta básicamente es primero dividir todas las entidades de ave por lotes para que sea mucho más fácil manejar grandes cantidades en este caso, aves. Cada lote pues representa un grupo de aves que tiene la misma característica. Por ejemplo, características como el propósito de ese grupo de aves, el tipo de ave y la etapa en que se encuentra. Eh, Esa etapa pues es definida con esta parametrización de etapa, en el cual en base a la cantidad de días, el tipo de ave y el propósito, pues se definirá una etapa que viene escogiendo la de aquí de una tabla de etapa de aves. Por ejemplo, esta etapa puede ser, por ejemplo, en crianza, en crecimiento, etcétera, etcétera. En base a estos parámetros, pues se definiría mediante un proceso automático, se ejecuta de manera recurrente, pues modificaría la etapa de ese lote. También en la gestión de alimentos, pues lo que se implementó fue hacer una tabla de materiales. Entonces, esa tabla de materiales, pues básicamente es un conjunto o una simple unidad de materiales que se utilizan para hacer una composición de alimentos. Entonces, cada material pues tiene una composición nutricional, y en base a los nutrientes que tienen los materiales, pues son los que se seleccionarán para poder hacer, por decirlo así, una fórmula alimenticia que es la que se suple para las aves. Entonces, esos materiales, sus nutrientes, están categorizados por tipo y tienen su unidad de medida, a fin de saber qué cantidad de nutrientes tiene cada material. Entonces, con cada material, pues se crearían las fórmulas alimenticias, que es el conjunto de varios materiales. Entonces, ya eso, una fórmula sería la parametrización de todos los materiales que tiene esa fórmula, valga la redundancia. Se parametrizaría aquí en el detalle de las fórmulas, que es la fórmula y cada uno de los materiales que tiene y la cantidad de esos mismos. Entonces, ya para la asignación de los alimentos, pues lo que se implementó fue crear un menú en el cual tiene, ¿verdad?, un detalle en el cual define la hora en la cual se daría ese alimento, o en este caso la fórmula, y la cantidad, ¿verdad?, que estaría supliéndose, y la fecha de inicio y la fecha final de ese menú. Ese menú, pues, más abajo, pues va a ir variando de acuerdo a la etapa en la cual se encuentren las aves y mediante otras características. También está la implementación de la asignación alimenticia y la configuración de alimentos. La configuración básicamente es en base al tipo de ave, el propósito de la etapa, pues se define o se asigna un menú que previamente está construido en base a la composición nutricional que estos requieran para un lote en específico. Y la asignación de alimentos, pues básicamente registra el menú que se le ha asignado a un lote para fines de registro, y se lleva también la hora, perdón, la fecha de inicio y la fecha final. Aquí se puede ver un pequeño diagrama de cómo está la base de datos, y ya pasando un poquito a los procedimientos almacenados. Por ejemplo, se puede ver un proceso que corre de manera automática diariamente para evaluar para todos los lotes, evaluar si corresponde cambiar la etapa en la que se encuentra, en caso de que sí,
pues se llama este otro procedimiento almacenado, cambiar etapa, y también se valida si el menú que tiene es el menú asignado, ya que también se cambió la etapa, y de ser así, pues también se llama asignar menú automático, que actualiza el menú que se le está asignando. Esos dos procedimientos almacenados están detallados aquí abajo. Continuando con el ejercicio número 7, en el sistema de gestión de servicios de vigilancia, la implementación propuesta inicialmente fue eh, ampliar un poquito más la información que se toma del personal, por ejemplo, la complexión, el estado de salud y otros datos como el peso y la altura, para que estos datos puedan tomarse en cuenta a la hora de seleccionar un personal para un servicio en específico. Una de las tablas más importantes es la tabla de capacidades físicas y la parametrización de capacidades por persona, para que así una persona pueda tener diferentes capacidades físicas. En cuanto a las habilidades, pues otra tabla bastante importante, que es esta de las habilidades, están categorizadas eh, de acuerdo a lo que se parametrice. Por ejemplo, pueden ser habilidades como idioma, manejo de armas, entre otras cosas. Entonces, ya en base a la categoría, pues se crea una habilidad, por ejemplo, idioma, que sería inglés, español, o manejo de armas, que el nombre de la habilidad sería el manejo de un arma en específico. Y tiene un campito por aquí que es si requiere una documentación. O en este caso, por ejemplo, si fue un manejo de armas, señalaría que requiere una documentación, que sería en este caso el permiso. También está categorizado por niveles para que así en la tabla de personal habilidades pues se pueda parametrizar a cada persona con todas las habilidades que posee, las- el nivel en el que se encuentra y el documento que le autoriza a tener esta habilidad en caso de que sea necesario. Ya para la gestión de servicio, aquí se detalla, ¿verdad?, todos los servicios que la empresa ofrece. Se añadió, ¿verdad?, la tabla de materiales y herramientas para que éstas puedan configurarse de acuerdo al servicio, para que así un servicio ya tenga predeterminado cuáles son los materiales y las herramientas que va a utilizar. Hice esa diferencia ya que los materiales son normalmente materiales gastables y las herramientas pues ya son equipos únicos que se manejan como unidad cada uno de ellos y ya se le lleva un seguimiento diferente. Si se dan cuenta también el detalle o la información que se guarda de las herramientas es un poquito diferente, ya que los materiales es algo que normalmente va rotando y se van gastando más frecuentemente. Entonces, la idea de esto es que para un servicio ya esté configurada el tipo de herramienta, la cantidad de materiales, incluso, bueno, aquí está para configurar los materiales, las herramientas y una de las más importantes para configurar el personal que puede atender ese servicio. Entonces, aquí está la configuración del personal y los datos que necesita el personal que va a atender ese servicio. Por ejemplo, la edad mínima, el sexo, la experiencia y el turno en el que va a atender. Y este es un detalle en el cual se va a detallar las habilidades requeridas de cada una de esas personas. Por ejemplo, se puede ver aquí en el detalle de la capacidad, no, a detalle, aquí, el detalle de configuración de servicios personales, está la habilidad y el nivel requerido de cada uno de ellos. Y también es similar para las capacidades físicas que pueda tener, que debe tener esa persona para atender ese servicio. Yo lo puse así de manera diferente para llevar un mayor control, pero realmente se podría registrar, ambas se pueden registrar en la misma tabla, pero me gustó más así la idea para llevar un control más exacto. Y ya por último sería el manejo de turnos para gestionar, ¿verdad?, que los empleados tengan disponibilidad. Y así es como quedaría la base de datos.